Hoy vamos a hablar de un tema que por siglos ha generado debates, divisiones y hasta malentendidos dentro del pueblo de Dios. El diezmo. ¿Cómo se originó realmente? ¿Qué propósito tenía en el Antiguo Testamento? Con la venida de Cristo, ¿fue abolido o sigue siendo vigente? Y una de las preguntas más incómodas, ¿tienen los pastores y sacerdotes autoridad para exigirlo? Además, ¿podemos seguir llamándole diezmo? ¿Debe ser un porcentaje exacto o la Biblia nos muestra otra realidad? Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a explorar este tema de manera profunda, clara y siempre fundamentados en la palabra de Dios. El origen del diezmo no comienza con la ley de Moisés, como muchos piensan. El primer registro lo encontramos en Génesis 14, 18, 20, cuando Abraham, después de vencer a los reyes, entregó el diezmo de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En ese momento no había ley ni mandamiento escrito. Fue un acto voluntario, un reconocimiento de que la victoria y las riquezas provenían de Dios. Más adelante, en Génesis 28, 20, 22, Jacob hace una promesa a Dios. Después de tener el sueño de la escalera al cielo, declara: «De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Otra vez vemos que no existía ley aún. Era un acto personal de gratitud y compromiso. No es sino hasta el tiempo de Moisés cuando el diezmo se convierte en mandamiento para Israel. En Levítico 27:30 se establece claramente: «El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová». También en Números 18:21, Dios dice que el diezmo sería para los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y se dedicaban exclusivamente al servicio del tabernáculo. Es decir, en Israel el diezmo tenía un propósito muy práctico: sostener a la tribu de Leví, mantener el culto en el templo y también ayudar a los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. De hecho, en Deuteronomio 14, 28, 29, se ordenaba que cada 3 años se apartara un diezmo especial para los necesitados. El diezmo, por tanto, no era solamente dar dinero o productos por obligación, era parte de un sistema completo de apoyo social, espiritual y comunitario en Israel. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús mencionando el diezmo. En Mateo 23, 23, reprende a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no condena el diezmo en sí, pero sí la hipocresía de cumplirlo mientras se olvidaban de lo esencial del corazón. Con la venida de Cristo, la relación con la ley cambió radicalmente. Hebreos 7:12 declara: «Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley». Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico ni bajo el sistema del templo terrenal. Ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Esto es clave. Si el diezmo era para sostener a los levitas y el templo, ¿qué sucede cuando Cristo mismo cumple y trasciende ese sistema? El templo físico fue destruido en el año 70 después de Cristo, y desde entonces los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Aquí aparece una pregunta muy seria. ¿Debemos seguir practicando el diezmo como mandamiento obligatorio o debemos entender la generosidad desde otra perspectiva en Cristo? Antes de responder, quiero hacerte una pausa especial. Hasta ahora hemos visto el origen y el propósito del diezmo en la Biblia, pero la gran pregunta es: ¿qué opinas tú? ¿Crees que el diezmo sigue siendo un mandato vigente para los cristianos o que en Cristo todo cambió y ahora debemos dar de otra manera? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tu punto de vista,
porque este tema nos ayuda a crecer juntos en la verdad. Sigamos. En el Nuevo Testamento, nunca encontramos a Jesús ni a los apóstoles exigiendo a los creyentes que entreguen el diezmo. Lo que sí encontramos son principios claros de generosidad y ofrenda voluntaria. En 2 Corintios 9:7, Pablo enseña: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí hay un cambio fundamental. Ya no se trata de un porcentaje exacto, sino de dar con libertad, con alegría y de acuerdo con la capacidad de cada uno. En Hechos 2:44-45, vemos a la iglesia primitiva compartiendo todo lo que tenían, vendiendo sus propiedades y ayudando a los que tenían necesidad. Pablo también enseña en 1 Corintios 16:2 que cada creyente debía apartar algo de acuerdo a sus ingresos, para que cuando él llegara no hubiera colectas apresuradas. Nuevamente, no establece un 10%, sino una ofrenda proporcional y voluntaria. Entonces surge otra pregunta: ¿pueden los pastores y sacerdotes exigir el diezmo a los creyentes? La respuesta es no. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a los líderes de la iglesia imponiendo esta obligación. Lo que sí vemos es una invitación constante a la generosidad, al amor práctico y al cuidado mutuo. Y aún más, si alguien enseña el diezmo como condición para recibir bendiciones de Dios o para evitar maldiciones, está distorsionando el Evangelio de la gracia. Porque en Cristo ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Nuestra relación con Dios no depende de porcentajes, sino de un corazón transformado. ¿Podemos seguir llamándole diezmo a lo que damos? Técnicamente, el diezmo es un 10% y estaba ligado al pacto antiguo. Hoy en día, lo que damos son ofrendas voluntarias. Algunos deciden dar un 10%, otros más, otros menos. Lo importante no es la cifra exacta, sino la actitud del corazón. Y esta es otra verdad que debemos entender. La generosidad cristiana no se mide en porcentajes, sino en sacrificio y amor. Jesús alabó a la viuda que dio 2 blancas, porque aunque era poco, lo dio todo lo que tenía. Dios no mira la cantidad, sino la disposición. Ahora bien, esto no significa que la iglesia no deba ser sostenida económicamente. Pablo enseña en 1 Timoteo 5:17-18 que los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, porque el obrero es digno de su salario. La obra de Dios necesita recursos, pero nunca debe basarse en la manipulación o la imposición. En resumen, el diezmo en la Biblia fue una institución específica para Israel, ligada al templo, al sacerdocio levítico y al sistema de la ley. Con la venida de Cristo, ese sistema fue cumplido y trascendido. Hoy, bajo el pacto de la gracia, no estamos obligados a dar un porcentaje exacto, pero sí somos llamados a vivir con generosidad, gratitud y amor hacia los demás. ¿Fue abolido el diezmo? En un sentido sí, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Sigue siendo vigente dar para la obra de Dios? Por supuesto, pero no bajo la presión de un porcentaje, sino bajo la libertad del Espíritu. Así que la próxima vez que escuches a alguien exigir el diezmo como si fuera un mandamiento para la iglesia, recuerda lo que dice la Escritura: en Cristo somos libres. Y esa libertad no es para dar menos, sino para dar con un corazón más sincero, más alegre y más generoso. La verdadera pregunta no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿cuánto quiero dar para honrar a Dios y bendecir a otros? Que cada ofrenda, cada ayuda, cada gesto de generosidad sea un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él no nos dio un porcentaje de su vida, sino que se entregó completamente en la cruz. Y al final, de eso se trata todo.
no de porcentajes, ni de reglas, ni de imposiciones, sino de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Que el Señor nos guíe a ser dadores alegres, libres, agradecidos y comprometidos con su obra, y que entendamos que en Cristo ya tenemos la mayor bendición de todas, la salvación eterna. Y si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo video, aquí en Tu Rincón con Dios.